método que utilizan todos los software de flujo de potencia. Dígase el Dixieland, dígase el ETAP, cualquiera de esos software serios que realice flujo de potencia utiliza el método de Newton-Raphson. Entonces, dicho eso, vamos a ver una comparación simple, una pequeña comparación entre el método de Newton-Raphson y el método de Gauss-Seidel, en el contexto, por supuesto, de la solución a los flujos de potencia. En este caso, el método de Newton-Raphson, bueno, pues este método presenta una convergencia mucho más rápida. Este método de por sí ya tiene una convergencia que es cuadrática, y esto significa, por supuesto, que la cantidad de dígitos correctos en la solución se duplican a cada iteración. Es decir, que se acerca mucho más rápido a la solución que el método de Gauss-Seidel. Él llega mucho más rápido a una solución. La precisión que tiene este método es muy superior a la del método Gauss-Seidel, y esto es debido a su rápida convergencia. Este método es extremadamente eficiente para grandes sistemas de potencia, para sistemas que tienen muchísimas barras, muchísimos generadores y muchísimas cargas. La robustez que tiene este método, por supuesto, es mucho más robusto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es mucho más robusto y a la vez es menos sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en el Gauss-Seidel los valores reales, digamos, eran 0.98, 0.99, y nosotros comenzábamos nuestra primera iteración con 0.9, este método demoraba mucho en llegar a la solución. Ahora, el método de Newton-Raphson, él es menos sensible a las condiciones iniciales, independientemente de los valores que usted tome como condición inicial. Él va a llegar mucho más rápido a la solución real. Va a llegar mucho más rápido, y esto se debe a que él tiene una convergencia que es cuadrática. Entonces, esto hace que el problema incluso converja, llegue a una solución real, incluso con las condiciones iniciales lejos de las reales. Bueno, acá esto es una desventaja, la complejidad computacional. Este método requiere una capacidad de cómputo mucho mayor que el método de Gauss-Seidel. Eso sí, es mucho más complejo que el Gauss-Seidel. Él requiere trabajar con matrices, y estas matrices hay que invertirlas a cada iteración. Entonces eso, por supuesto, computacionalmente es costoso, sobre todo para sistemas que son grandes. El método de Gauss-Seidel, por supuesto, nosotros vimos las ventajas que tenía. La primera, simplicidad. Es muy sencillo. Nosotros hacíamos las iteraciones a mano sin problema ninguno, sin mucho problema. Es extremadamente sencillo. No tiene matrices grandes que tenga que almacenar. No tiene que estar invirtiendo matrices. En cuanto a las iteraciones iniciales, bueno, pues para sistemas pequeños, o cuando usted pone los valores iniciales muy cerca de los valores reales, este método puede converger muy rápido, muy rápido. Sin embargo, su tasa de convergencia lineal no es cuadrática como la del método de Newton, y esto hace que para sistemas grandes o para aproximaciones lejos o para condiciones iniciales lejos de las reales, bueno, pues el sistema puede demorar, incluso puede llegar al punto en que no converja, teniendo solución real el sistema. En cuanto a estabilidad y convergencia, el método de Gauss es mucho más propenso a problemas de convergencia. Él puede llegar en algún sistema, decir que el sistema no converge, y esto se debe, por supuesto, a que probablemente esté mal condicionado, o sea, se le dieron las condiciones iniciales lejos de las condiciones reales. El uso de sistemas grandes, para el uso de sistemas grandes, este método no es muy adecuado. El método de Gauss-Seidel suele ser ineficiente para sistemas grandes, y esto es debido a la gran cantidad de iteraciones que él tiene que hacer.
este método tiene una convergencia lineal. El método de Newton-Raphson, su convergencia es cuadrática. Por lo tanto, lo que les decía, que el número de dígitos correctos se duplica a cada iteración. Bueno, toda esta Profesor, comparación, todo esto que hemos hablado hace con que el método de Newton-Raphson sea el preferido para la solución de los problemas de flujo de carga, incluso a pesar del gran costo computacional que tiene. Esto hace que este método de Newton-Raphson sea el preferido. Y por supuesto, bueno, el método de Gauss-Seidel puede ser útil en casos específicos, donde sistemas pequeños y ustedes tengan prácticamente una idea de dónde está la solución. Bueno, pues usted entonces toma valores cercanos a los que usted sabe que son los valores reales, y ahí obtiene una solución mucho más rápida para un sistema pequeño. Realmente en sistemas grandes esto no es muy conveniente usar este método de Gauss-Seidel. Bueno, profesor, usted mencionó que con el método de Gauss-Seidel podría no converger. sí, si el sistema es grande, y usted le da alguna solución, la solución, o sea, los valores iniciales, las condiciones iniciales, los condiciona con valores que estén muy lejos de los valores reales, puede llegar el momento en que él no converja. Él le dice, mira, no converge, y realmente es porque el sistema es bastante grande y usted tomó valores que estaban lejanos a los reales. Y profesor, en caso de un ejercicio, ¿usted siempre nos pasa el error como para que nosotros podamos encontrarlo? ¿Y el Sí, valor inicial? sí, correcto. Yo Ah, ok. generalmente se los paso, Ok, pero cuando usted salga, nadie se lo va a decir, usted tiene que saberlo, cuál tomar. claro. Bueno, acá presentamos la ecuación esta que es de la que vimos. Era la formulación general de los problemas de flujo de potencia. Entonces, fíjense que acá tenemos, déjenme ver cómo yo puedo poner esto acá. Solo un minuto, solo un minuto. Ya, un punterito láser acá. Acá nosotros habíamos visto esta expresión, y esta expresión me da la potencia, perdón, la corriente que se inyecta en un nodo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la corriente en el nodo K, es igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta el número de nodos de I sub KJ por la tensión en el nodo J. Y esta ecuación sale de las matrices ambitantes. ¿Se recuerdan? Bien. ¿Qué hace el método de Newton? Bueno, esta expresión primero, J incluye el nodo K. Quiere decir que eso también es I sub KK por V sub K. Recuerden que de esta expresión partió Gauss y sacó el I sub KK por V sub K para afuera. Gauss lo que hizo fue reordenar esa expresión. Ahora, ¿qué hizo Newton acá? Bueno, Newton escribe esa expresión en forma polar. Yo sé que si yo tengo dos números multiplicando, dos números complejos, por supuesto, multiplicando, yo sé que esa es la multiplicación de los módulos. El módulo de ese resultado va a ser la multiplicación de los dos módulos, y el ángulo sería la suma de los dos ángulos. En este caso sería el módulo de I por el módulo de B, y el ángulo sería, bueno, el ángulo del elemento I sub KJ más el ángulo de la tensión J. ¿Eso está claro? Esto que está aquí es esto mismo escrito en forma polar. Entonces, fíjense acá. Nosotros sabemos que la potencia también en un nodo K puede ser representada por, déjenme ver si esto me deja escribir acá. La potencia nosotros sabemos, bueno, me deja escribir aquí, así. La potencia nosotros sabemos que S
es igual a V por I conjugado en por unidad. V por I conjugado. O yo puedo decir que S es igual a V conjugado por I. Solo que esto me da como resultado el conjugado además de la potencia. Me da como resultado el conjugado de la potencia. ¿Cuál es mi interés de acá? ¿Por qué yo conjugo en esta expresión que está aquí? ¿Por qué conjugo la tensión y no la corriente? Bueno, porque yo quiero sustituir esta expresión de corriente aquí. Yo quiero sustituir esto acá. La verdad, eso fue lo que hizo Newton. Él sustituye esta expresión acá, sin conjugarla. Entonces él sabe que el resultado sería la potencia conjugada, porque entonces él conjuga la tensión. Dicho eso, yo sustituyo este valor de corriente aquí y me queda que P menos JQ sería igual a V sub K ángulo de menos delta sub K, o sea, este ángulo acá, que multiplica a esta expresión aquí. ¿Por qué el ángulo es negativo? Porque V sub K está conjugado. Entonces, dicho eso, nosotros podemos multiplicar esa ecuación. Si nosotros multiplicamos esta expresión acá, o sea, todo este término, lo multiplicamos por todo esto acá, nosotros vamos a tener un número complejo. Un número complejo que va a tener la forma A menos JB, donde esa A es la potencia activa y donde esa B es la potencia reactiva. Es decir, yo voy a tener una parte real, que sería la potencia activa, y una parte imaginaria, que sería la potencia reactiva, de la multiplicación de esa ecuación. Entonces, cuando nosotros multiplicamos esa ecuación y separamos la parte real y la parte imaginaria, se presentan estas dos ecuaciones que están acá. Estas dos ecuaciones que están acá. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya. Entonces, estas dos ecuaciones que están acá, o sea, estas dos ecuaciones que se presentan para cada barra de carga. Es decir, que para cada barra de carga yo voy a tener una potencia activa y una potencia reactiva. Y para cada barra de voltaje controlado o de tensión controlada, o para cada barra PV, yo voy a tener una expresión de potencia activa. Es decir, que tenemos dos ecuaciones para cada barra de carga o para cada barra PQ y una ecuación para cada barra de voltaje controlado. Y estas ecuaciones son un sistema de ecuaciones que son no lineales. Es un sistema de ecuación que es no lineal. Si nosotros a esas ecuaciones, un momento que está entrando alguien acá. Profe, cuando usted hace la aclaración que dice tenemos dos ecuaciones para cada barra de carga, se refiere básicamente que vamos a tener potencia activa y reactiva. Eso. Ya. Sí, en las barras de carga vamos a tener potencia activa y vamos a tener potencia reactiva. En las barras PV solo vamos a tener la potencia activa. O sea, la que hay que calcular. O sea, en otras palabras, nosotros vamos a tener que calcular P y Q para cada barra PQ y P para cada barra PV. Entonces, como esto es un sistema no lineal, si nosotros expandimos esas dos expresiones por la serie de Taylor, utilizando la serie de Taylor, y si además despreciamos los términos de alto orden, resulta en un sistema de ecuaciones lineales. Nosotros podemos expandir eso por las series de Taylor, despreciamos todos los términos que sean de alto orden, nos quedamos con los términos de bajo orden. Ahí nosotros tenemos un sistema de ecuaciones no lineales. Este sistema de ecuaciones no lineales
es una matriz que me da una idea de cómo varía la potencia activa con respecto al módulo de tensión y a los ángulos en cada uno de las barras. Y la potencia reactiva de cómo varía con respecto a los módulos de tensión de cada una de las barras y a los ángulos de las tensiones de cada una de las barras. Entonces nosotros llegamos a una matriz que es como esta. Fíjense, nosotros acá tenemos una matriz que me da una idea de las variaciones de potencia activa con respecto a los ángulos, aquí, de las variaciones de potencia activa con respecto a los módulos de tensión, de las variaciones de potencia reactiva con respecto a los ángulos y de las variaciones de potencia reactiva con respecto a los módulos de tensión. Esto que está acá, bueno, acá empezamos con el nodo 2. Acá, fíjense que siempre P2 y P2, no hay P1. Nosotros asumimos que P1 es el nodo de balance, el nodo slack, el nodo de oscilación. Por lo tanto, ese nodo no entra a jugar dentro de esta matriz. ¿Por qué él no entra a jugar dentro de esa matriz? ¿Cuáles son las variables que se conocen en el nodo slack? El voltaje y el ángulo. Los voltajes y los ángulos. Por lo tanto, si esos voltajes y los ángulos son fijos, ¿cuánto valen las variaciones de P con respecto a los ángulos? 0. Está derivado con respecto a la constante. Porque este ángulo en el nodo 1 no varía. Y lo mismo con los módulos de las tensiones. El módulo de la tensión no varía. ¿Por qué? Porque es fijo. El módulo de la tensión y el ángulo en el nodo slack es fijo. Por lo tanto, el nodo slack sale de esta matriz, no está en esta matriz. Y esto que está acá es lo que se conoce como matriz jacobiana. Y esta es la famosa matriz que hay que invertir a cada iteración del Newton-Raphson formal. Bueno, esta matriz jacobiana da la relación linearizada. Es una relación linearizada. Recuerden que le aplicamos las series de Taylor. Da una relación linearizada entre pequeños cambios que hay en los ángulos de la tensión y en los módulos de la tensión con respecto a pequeños cambios en la potencia activa y en la potencia reactiva. Es decir, cómo varía la potencia activa si varía el ángulo, cómo varía la potencia activa si varía el módulo de la tensión, cómo varía la potencia reactiva si varía el ángulo y cómo varía la potencia reactiva si varía el módulo de la tensión. Bueno, cada uno de estos elementos se obtienen derivando las dos expresiones a las que nosotros llegamos inicialmente. Son las derivadas, en este caso de P con respecto P sub K con respecto a BJ. Bueno, en este caso a B sub K y después con respecto a BJ. Y si tengo, por supuesto, más nodos interconectados con respecto a cada uno de esos nodos. Esto existe una forma también más simplificada de hacerla o de escribirlo. La verdad, los libros la usan muchas veces de esta forma. Delta P, que son las variaciones o los residuales de potencia, tanto activa como reactiva. Aquí está. Sería igual a la matriz jacobiana. Esta matriz jacobiana la dividen en 4 submatrices, J1, J2, J3 y J4. Si ustedes se fijan, yo le tracé una línea acá y le tracé una línea acá, dividida en 4 submatrices. Y esas submatrices son J1, J2, J3 y J4. Entonces, ¿quién es J1? ¿Quién es J1? Bien, J1 son las derivadas de potencia activa con respecto a los ángulos de las tensiones. J2 son las derivadas de potencia activa con respecto a los módulos de las tensiones. J3 es la derivada de potencia reactiva con respecto a los ángulos de las tensiones. Y J4
es la derivada de potencia reactiva con respecto a los módulos de las tensiones. Entonces, ¿queda claro quién es J1, J2, J3 y J4? ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, bueno, ¿qué orden tiene esa matriz? ¿Cómo yo sé cuál es el orden que debe cumplir esa matriz? O sea, esto es una matriz. Si yo tengo un sistema de 6×6, de 4×4, ¿cuál es el orden que tiene esta matriz? ¿Cómo yo sé si mi matriz está bien? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, pues, para un sistema de n nodos, donde M son controlados o son PB, digamos, si yo tengo un sistema de 6 nodos y tengo 2 PB, por decir un número, la submatriz J1 va a tener un orden de n-1 por n-1. O sea, 6 menos 1, 5 por 5. Esta solita que está aquí, esta solita que está acá, va a tener un orden de 5 por 5. La submatriz J2, n-1 por n-1 menos m. O sea, n-1, 6 menos 1, 5. Por n-1, 6 menos 1, 5. Menos m, que son 2. Serían 3, ¿no es así? Entonces, esta matriz que está acá va a tener 5 filas y 2 columnas. Y 3 columnas, perdón. 5 filas y 3 columnas. La J3, bueno, pues es contraria. 3 filas y 5 columnas. Esta acá va a tener 3 filas y 5 columnas. 3 filas y 5 columnas. Y esta de acá va a tener n-1 menos m, n-1 menos m, 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Esta va a tener 5 filas y 5 columnas. Esta va a tener 5 filas, 3 columnas, esta 3 filas, 5 columnas y esta 3 y 3. Vamos a verlo en un sistema. Este sistema que tenemos acá, tenemos un nodo slack de balance, tenemos un nodo PB y tenemos un nodo PQ. Si nosotros ponemos la matriz jacobiana, inicialmente tenemos un sistema de 3 por 3 porque tenemos 3 nodos. 3, o sea, 1, 1, 2 y 3 nodos. Inicialmente tenemos un sistema de 3 por 3 en cada submatriz. Pero mi fila 1, o sea, mi submatriz J1, yo sé que va a tener un orden de n-1 por n-1. ¿Por qué? Porque yo simplifico el nodo de balance. El nodo de balance es el nodo 1. Por lo tanto, yo elimino fila 1 y columna 1. Todo lo que diga 1 yo lo elimino. Fila 1, columna 1. Entonces ya me queda mi matriz J1 en un orden de n-1, 3 menos 1, 2 por 2. Profe, ahí está eliminando ese nodo 1 es porque ese no tiene ninguna variación, ¿cierto? Exactamente, porque no hay variación. Las derivadas con respecto a ese nodo todas son 0. No hay variación. En el caso de la submatriz J2, que sería esta de acá, bueno, pues yo tengo n-1 por n-1 menos m. Aquí está. n-1 por n-1 menos m. ¿Qué yo hago acá? Estoy ahora. Espera ahí. Bueno, acá lo que hice fue, me adelanté aquí un poquito a la de abajo. Eliminé las variaciones de la potencia reactiva del nodo 3 con respecto a los ángulos y los módulos de las tensiones. Y además elimino en los nodos PB la variable B de los nodos PB, que es esta que está acá.
Entonces, ustedes ven, acá me queda n menos 1 menos m, serían 2 por 2. Acá n menos 1 serían 2 por n menos 1 menos m sería 1. Dos filas, una columna. Me quedó solamente esto. Y acá esta es contraria. Acá quedan dos filas, perdón, una fila, dos columnas. Y este sería n menos 1 menos m, n menos 1 menos m, 3 menos 1 menos 1. Eso quedaría un solo elemento en esta submatriz. Profe, disculpe, no me quedó claro el tema de por qué elimina el nodo 3 en ambos lados. Eso no sé si lo puede explicar nuevamente. Porque no hay variaciones con respecto a la potencia. O sea, esta tensión es fija, ¿no es así? Sí, Entonces, si esa tensión no varía, ninguna variable puede variar con respecto a él, porque él es fijo, no varía. Es como que yo le diga, ¿cuánto varía la potencia aquí en este nodo? ¿Cuánto varía la P si yo varío el módulo de la tensión aquí? Bueno, es que yo no puedo variar el módulo de la tensión aquí, porque esta tensión es fija, la pone el sistema de control del generador. Entonces estoy derivando contra una constante. Y esa ya, variación profe. es cero. Sí, ahora entendí. Por eso es que yo elimino acá. Sí. Pero eso quiere decir que no hay pérdidas en la línea. ¿Eh? No hay pérdidas en la línea. Que si no hay pérdidas en la línea. Sí. Pero eso no tiene nada que ver ahora. Sí, sí hay pérdidas, pero no tiene nada que ver. Porque usted me está diciendo por esta tensión acá. Sí, por las tensiones que se generan en un nodo versus el otro nodo que está evacuado. No. Sí, la tensión acá es una cosa y la tensión acá es otra. Pero yo estoy preguntando cuánto varía la potencia activa aquí con respecto a la variación del módulo de la tensión acá. O sea, si yo varío aquí, imagínate que yo tenga 1 por unidad aquí. Si yo varío a 1.1, ¿cuánto varía la P aquí? ¿Cuánto varía? A eso se refiere. A eso se refiere. Pero como yo no puedo variar aquí, yo no puedo variar esta tensión porque la tensión es fija, entonces la variación de esta P aquí es cero. Tampoco puede variar. Con respecto a esta tensión, con respecto a las demás cosas sí puedes. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso o no? Si no se entiende, lo explicamos de nuevo. Sí, profe, si lo puede explicar de nuevo, por favor. Mira. Déjame ver si yo puedo borrar acá. Antes de seguir. Acá. Este sistema. Bueno, lo primero que vamos a ver. Este sistema, esta tensión es fija. No la mueve nadie. Vamos a asumir que está puesta en 1 PU. ¿No es así? Esta también está puesta en 1 PU. Y el ángulo aquí es 0. Eso no lo mueve nadie. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿A qué se refiere la jacobiana? Bien, la submatriz J1 dice las variaciones de P con respecto a delta. ¿Cuánto varía esto? Imagínense ahora que yo tengo mi sistema trabajando estable. Y de buenas a primeras yo subo este ángulo de 0 a 0.2. Por decirlo así. Bien. ¿Cuánto varía esta P cuando yo varíe estos ángulos? ¿Cuánto varía esa P cuando yo varíe este ángulo? Y después vamos a decir que yo varío esto aquí de 1 a 1.1. ¿Cuánto varía esta P o esta Q, cualquiera de las dos, con respecto
a este módulo de la tensión. ¿Cuánto varió? Porque yo lo aumenté. A eso es lo que se refiere. Ahora, como esto acá es un nodo slack, esto que está acá es fijo, no se puede mover, ¿no es así? Entonces, ¿cuánto varía esta P con respecto a esto? No varía nada porque yo no lo puedo mover. Yo no lo puedo mover. ¿Qué consecuencia tiene que yo cambie eso ahí con respecto a la P que está en el otro nodo? Como Se yo no lo entiende que puedo con respecto a mover, la P no debería suceder nada, pero con respecto a la Q, sí. tampoco es que yo no puedo moverlo. Mira, si yo no muevo esto aquí, esto no puede variar. ¿No es así? Así es. Porque Entonces, si yo no una muevo constante. aquí no puede pasar nada. Para que pase algo en esta P, yo tengo que mover aquí uno de estos dos. Y como yo no puedo moverlo, entonces en la P no pasa nada. Cosa diferente es aquí. Otra cosa diferente es acá. Esta tensión que está puesto aquí, esta tensión que está puesta aquí es fija. Entonces, ¿cuánto varía la P o la Q con respecto a esta tensión? Cualquiera de las dos. 0. Cero, porque la B no varía. Ahora, ¿cuánto varía esta P y esta Q con respecto al ángulo de esta tensión? No sé, pero ¿puede variar? Sí, sí puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque este ángulo puede variar. Porque este ángulo acá no es fijo. ¿Qué es lo que es fijo? El módulo de la tensión. Y como ese es fijo, la P y la Q no pueden variar con respecto a ese módulo de la tensión porque es fijo, no varía. Entonces la derivada de P con respecto al módulo de B, este módulo de B es una constante. Y si es una constante, esta derivada es cero. ¿Se entiende eso? Por lo menos me quedó claro, profesor. Imagínense acá. Imagínense acá. Yo tengo una represa con su pared aquí. Su pared aquí. Y está aliviando agua por acá. Esto acá es un río. Está cayendo todo el agua. ¿Cuánto varía el agua aquí? ¿Cuánto varía el agua aquí si yo no muevo, si yo no abro este aliviadero? ¿Cuánto varía? No varía nada. Sigue el mismo caudal de agua. Ahora, si yo abro otro aliviadero, el caudal de agua aumenta. Pero si yo no puedo abrirlo aquí, si este está cerrado, ¿cuánto varía el agua con respecto a este? No varía nada porque está cerrado, no puedo moverlo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Sí, profesor. Entonces, a eso se refiere la matriz jacobiana. Dicho eso, entonces ya acá tenemos simplificados los módulos de las variaciones de Q con respecto al módulo de las tensiones de B3 y por supuesto las variaciones con respecto al módulo de las tensiones también, las variaciones de P con respecto al módulo de las tensiones porque no puede variar el módulo de la tensión. Entonces, ¿a qué es igual estos elementos que quedaron acá? ¿A qué es igual estos elementos que quedaron acá? Fíjense, yo tengo 4 elementos acá. Vamos a hablar de estos 2 elementos que están aquí. De estos 2, los que están en la diagonal principal. Déjenme incluso borrar aquí todo esto.
¿A qué es igual estos dos elementos que están acá? En la diagonal principal. Bueno, esos dos elementos vienen dados por esta expresión que están aquí. La diagonal principal, la derivada de P sub K con respecto a delta sub K, viene dada por esta expresión que está acá. Entonces, por supuesto, si es P2 con respecto a delta 2, si es P3 con respecto a delta 3. Ahora, los elementos fuera de la diagonal principal vienen dadas por esta expresión que está acá. Por esta expresión que está acá. Aquí faltó una sumatoria, sí. Faltó una sumatoria ahí. Entonces tenemos los elementos de la diagonal principal y los que están fuera de la diagonal principal. Aquí están. Estos que están acá y después estos que están acá. ¿Se entiende eso? Luego tenemos la submatriz J2. La diagonal principal viene dada por esta expresión y los elementos fuera de la diagonal principal vienen dados entonces por esta otra expresión que está acá. Submatriz J3 es la derivada de esta expresión, por lo tanto, diagonal principal aquí está. Y fuera de la diagonal principal sería esta expresión. ¿Se entiende eso? Y finalmente, la submatriz J4 sería la derivada de esta expresión. Diagonal principal, esta expresión. Y fuera de la diagonal principal tendríamos esta otra expresión. Todos los elementos dentro de la diagonal principal es esta expresión. Y fuera de la diagonal principal se utiliza esta expresión matemática, que ya son las derivadas de esto. Fíjate, ya le estoy dando las derivadas. Ya yo le di la derivada de la expresión JK con respecto a B sub K. Y aquí las derivadas de Q sub K con respecto a las tensiones J. O sea, Q sub K con respecto a esta tensión acá. Se la di. Esta con respecto a esta es esta que está aquí. Y esta con respecto a esta, bueno, pues es esta que está acá. Ya yo les di la derivada. Entonces, Profe, entonces la diagonal principal sería la derivada de la potencia con el ángulo, con el modo de la misma rama, ¿o no? Del mismo nodo, entonces. correcto, sí. Sí. Ah, ya. P2 con P2, P3 con P3, P4 con P4. Entonces, ¿quiénes son los términos delta P sub K y delta Q sub K? Bueno, son la diferencia entre los valores programados y los calculados. Acá la convergencia no es por tensión. Se recuerda que nosotros con el método de Gauss calculábamos la tensión y después la restábamos con la tensión anterior. Acá no. Acá nosotros, fíjense que nosotros, le dije al principio, calculamos P y Q en los nodos PQ, ¿no es así? Y calculábamos P en los nodos PB. Bueno, y ustedes dicen, ¿por qué calculo P y Q en los nodos PQ? ¿Cuáles son las variables que yo conozco en los nodos PQ? ¿Cuáles son las variables que yo conozco en los nodos PQ? La potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, ¿qué yo hago? Calculo la P y la comparo con la real. Si esa potencia que yo calculé me da igual a la real, esta que está aquí la real, esto que está aquí es la real. Si yo resto la potencia real menos lo que yo calculé y eso me da
menor que un error, entonces ya estamos listos. Mientras más chiquito sea, esta diferencia quiere decir que más cerca yo estoy de la potencia real. Yo calculo las tensiones y con esas tensiones calculo la potencia. Y con esa potencia yo la comparo con la que yo tengo. Si son iguales, estamos listos. Si son iguales, estamos listos. Lo mismo con la potencia reactiva. La comparo, si esto es menor que un error, estamos listos. Y cuando calcule la P en los nodos PB, ¿cuál es la variable que yo conozco en los nodos PB? Conozco P y conozco B. Entonces yo comparo esta P con esta que yo tengo real. Si esto me da menor que un error, estamos listos. Si no, bueno, pues entonces el lambda, los ángulos de las tensiones en la próxima iteración sería el que yo tengo en esta iteración más el otro que se obtiene de aquí. Fíjense, ¿de dónde se obtiene este? De aquí. Mírenlos aquí. Mírenlos acá. Entonces, ¿qué yo hago? Este vector que está acá, que ya la diferencia, son las diferencias, yo paso esto dividiendo para acá. O sea, multiplicando por la inversa de toda esta matriz que está aquí. Por eso es que yo tengo que invertir la matriz a cada iteración. Y aquí está. El módulo de las tensiones, yo lo incremento como el módulo de la tensión que yo tenía en la iteración I más el delta V calculado en esta propia iteración. Entonces, acá tenemos un procedimiento y este procedimiento sería para las barras de carga donde P y Q son especificadas, pues entonces yo determino la magnitud, o sea, son especificadas la magnitud del voltaje y ángulo de fase se seleccionan igual a la del nodo slack, 1 y ángulo 0. Es decir, que yo voy a asumir inicialmente 1 ángulo 0 para todas las barras PQ. Para las barras de tensión controlada, donde V y P son especificados, el ángulo de fase se selecciona igual a 0. Igual a 0. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, pues para los nodos P y Q, calcular P y Q efectivamente. Y luego buscar la diferencia con la potencia real menos la calculada. Esta es la real que hay en la barra. Y esta es la que yo calculé aquí. Si esto me da menor que un error, yo paro la iteración. O sea, paro la iteración, no, termino la iteración y no hago más ninguna. Tengo que terminar la iteración. No la puedo dejar a mitad. No. Tercer paso sería para las barras de tensión de voltaje controlado, calcular P y delta P. Lo mismo que hicimos acá para las barras PQ, pero ahora para las barras PB. Una vez que tenga eso, yo formo mi matriz jacobiana con las ecuaciones que ya le di para J1, J2, J3 y J4. Una vez que tenga mi matriz jacobiana y tenga las diferencias de P, de delta P y delta Q, estas acá, pues yo entonces invierto mi jacobiana, paso esto dividiendo para acá, o sea, multiplicando por el inverso, y determino el incremento de ángulo y el incremento de módulo de tensión. Y entonces, ¿qué hago? Si tengo que hacer una iteración más, pues las asumo, se las sumo a los módulos, o sea, el ángulo de la iteración próxima sería el ángulo de ahora más un incremento. Y el módulo de la tensión de la próxima iteración sería el módulo de la tensión más un incremento. Y con eso se continúa el proceso hasta que estos delta P y delta Q den menor o igual a un error preestablecido. Eso que hemos visto acá es el método de Newton-Raphson formal, o lo que conocemos como el método de Newton-Raphson formal. La próxima clase, creo que es el sábado, nosotros vamos a intentar
resolver, o vamos a intentar, no, vamos a resolver un ejercicio. Por supuesto, nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a utilizar al menos 2 clases y creo que no lo vamos a terminar. Pero por lo menos para que tengamos una idea de cómo se resuelve y solamente para sentir el peso de resolver un Newton-Raphson formal a mano, con un ejercicio incluso simple de 3 nodos, para que vean cuán trabajoso es ese método. Para que vean lo trabajoso que es ese método a la hora de hacerlo a mano. Si usted lo programa, pues es tranquilo si lo programamos. De hecho, yo lo programo en el MATLAB generalmente, pero si usted lo va a hacer a mano, es pesado, es complicado de hacerlo a mano. Es complicado hacerlo a mano. Entonces, lo que hemos visto hoy es el método de Newton-Raphson desacoplado formal. Ya luego veríamos el desacoplado rápido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oye, y no sé, no tengo idea. No tengo idea. Ahí Juan Carlos les informará. Profe, ¿Sí? cuando llegue el momento de la evaluación, ¿se nos va a pedir ocupar estos 2 métodos? ¿O Sí, cualquiera de los dos. preferenciar alguno? Ah, ya. O sea, cualquiera de los 4. Porque nosotros vamos a ver vimos el Gauss, el Gauss-Seidel, el formal y el desacoplado rápido. Profesor, en el método de Gauss hicimos ejercicios. Yo recuerdo que el Gauss-Seidel hicimos ejercicio, pero el otro Sí, no. hicimos el ejercicio del Gauss. Ah, ok. Hicimos del Gauss, hicimos del Gauss-Seidel, vamos a hacer del Newton formal y vamos a hacer del Newton-Raphson. ¿Y en la evaluación uno puede elegir el método o usted nos No, dice qué yo se método lo digo. tenemos que hacer? Yo se lo digo. Ok. Porque si no, entonces tengo que hacer yo 4 pautas diferentes. Pregunte a Gauss-Seidel nomás, profe. ¿Eh? Pregunte a Gauss-Seidel nomás. Vamos a ver cuando lleguemos a la evaluación. Ahora también tenemos una evaluación teórica, sí. ¿Y tiene alguna fecha estimada, profesor? No, eso lo ponen ustedes como ustedes deciden. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Bueno, si no hay duda, no hay preguntas, nos vemos el sábado. Profe, ¿Sí? el sábado vamos a ver un caso con este método, ¿cierto? Sí. ¿De casualidad podría adelantarnos el caso como para tenerlo más o menos visto de antes? Sí, se lo puedo mandar mañana. No hay problema con eso. Ok, muchas gracias. Entonces estamos listos. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias. Chao, lo dejamos por acá entonces. Hasta luego, profesor. Chao.